¿Estás por empezar o te cuesta trabajo resolver circuitos eléctricos? Pues quédate hasta el final porque te voy a dar las bases que te van a permitir resolver circuitos como todo un ingeniero. Así que sin más, bienvenido. Bienvenidos a la clase número 1 de circuitos eléctricos. Mi nombre es Armando Islas y seré su guía a lo largo de este curso, el curso de circuitos eléctricos. Y para ello me voy a permitir compartirles nuestro temario. Tan solo en esta clase vamos a hablar de los conocimientos previos, conceptos necesarios, simbología, notación de ingeniería, partes de un circuito, diferencia entre instalación, circuito y sistema, y como último, código de colores. Posteriormente estaremos viendo métodos de resolución, definiciones técnicas, entre otros. Este curso de circuitos eléctricos es para todas las ingenierías afines, menos para los de industrial. No, no es cierto, no es cierto. También para los de industrial. Así que, antes de comenzar, te invito a que te suscribas y que compartas. Sin más por decir, comenzamos. Conocimientos previos. Vamos a hablar sobre las magnitudes físicas. ¿Y qué son? Bueno, pues es una cantidad medible de un sistema físico. Se van a clasificar en tres: escalares, vectoriales y tensorial. A su vez, también se pueden clasificar en dos grupos: fundamentales y derivadas. Si aún no entiendes de qué te hablo, te dejo una tablita. Magnitudes fundamentales son todas aquellas que encontramos en un sistema medible y físico. Por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente, la intensidad lumínica, la cantidad de sustancia. Y las derivadas como el volumen, la densidad. Pero ¿por qué fundamentales y derivadas? Bueno, por ejemplo, vemos en la primera la longitud, su unidad es el metro y su símbolo es la m. Pero si vemos en las derivadas, el volumen también utiliza como unidad el metro, pero al cubo. Por lo tanto, es una derivada del metro, o mejor dicho, una derivada de la longitud. Esa es la diferencia entre las magnitudes fundamentales y derivadas. En el caso de los circuitos eléctricos, las magnitudes físicas o magnitudes eléctricas va a ser el voltaje, su unidad de medida es el voltio y su símbolo es una V. La corriente se representa en amperes con una A, resistencia en ohmios y su símbolo es ohmega. La potencia en watts también puede ser en vatios y se representa con una W. También te dejo las relaciones matemáticas entre estas magnitudes. Tenemos dos triángulos, el primero en colores que representa la ley de Ohm, y en esta parte este triángulo funciona de esta manera. Si quisiéramos calcular la corriente, vemos que la V está sobre la R, por lo tanto podemos asimilar que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Lo mismo pasa con el otro triángulo, la diferencia es que en vez de usar la resistencia, empleamos la potencia. Entonces es el triángulo de potencia y cambia la posición de la V. Son muy prácticos, pero en el momento de resolver circuitos eléctricos hay que estar haciendo mucho despeje. Por lo tanto, yo les dejo un círculo de fórmulas eléctricas donde ya vienen despejadas cada una de ellas. Aquí me permito decir que mucha gente dice que no es bueno memorizar, pero yo creo que es bueno memorizar lo que entendemos. Porque pues sí, a veces esas materias son para los primeros grados y ya cuando llegan a octavo, a prácticas, sí, no se acuerdan de la ley de Ohm y pues sí da pena. Pero eso no te va a pasar. Te voy a hablar de la simbología básica y bueno, pues es la representación gráfica para los circuitos eléctricos. Aquí te dejo estos símbolos, son de un programa muy utilizado y que vamos a estar utilizando a lo largo del curso, del LIBOR, y vemos las diferentes fuentes que se pueden tener. También te voy a explicar los tipos de circuitos que podemos encontrar o los tipos de esquema, que puede ser el explicativo, topográfico, funcional y conexiones o instalación. Pero te dejo tres imágenes que los engloban más.
Podemos encontrar circuitos gráficos donde podamos ver así una pilita, una placa de conexión y los componentes a emplear. Podemos encontrar un diagrama en donde trabajemos con pura simbología, como el segundo. Y también podemos trabajar con diagramas de bloques. Principalmente yo voy a trabajar con el de en medio, con simbología, que es lo más común, pero quiero que entiendas esto porque en cualquier momento lo puedes emplear. Ahora vamos a hablar de la notación de ingeniería. Bueno, pues parte desde la notación científica y busca hacer reducciones más amplias de las unidades, reduciendo en múltiplos de 3 o submúltiplos de 3. Pero vamos a hacer un ejercicio para que vayamos entendiéndolo mejor. Por ejemplo, el peso de la Tierra es igual a 6 cuatrillones de kilogramos. Ese es su peso. Y nosotros queremos hacer una reducción. ¿Cómo funciona la notación científica? Bueno, pues hacemos reducciones a partir de donde está el último cero, que podríamos considerar que ahí hay un punto, y vamos a recorrer a ese punto la cantidad de espacios a manera de reducir este número lo más posible. Y le vamos a agregar una base 10, así como este caso. En este caso, desde el último cero hasta el 6 hay 24 ceros. Por lo tanto, empleando una base 10, la cual la vamos a elevar a este número 24, podemos hacer una reducción para notación científica. En el caso de notación de ingeniería, por ejemplo, hablamos de 1 kilogramo. Eso ya es un prefijo. Vemos en nuestra tablita los prefijos que podemos tener: kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, bla, 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 bla. Y su símbolo que se va a emplear. También vemos a qué base 10, con qué exponente se eleva. Si buscamos kilo, lo tenemos hasta abajo y se representa con una K y es un 10 a la 3. Por lo tanto, regresando al ejercicio, vemos que 1 kilogramo pues ya tiene un prefijo para el gramo y es 10 a la 3. Entonces el término quedaría como 1000 gramos. Y al aplicar el prefijo quedaría como kilogramos. Así de sencillo funciona la notación de ingeniería. Pero bueno, vamos a algo más interesante: las partes de un circuito. Son 3 fundamentales. Para todo circuito, con 3 ya funciona. Pero se le agregan 2 más que son de protección y de control. El primero es el generador, es decir, aquel que nos va a suministrar la corriente, la energía en general. Lo vemos como una pila, un generador, etc. Tenemos el conductor, es decir, el medio por el cual va a fluir la electricidad. Tenemos la carga, esa la representamos con un foco o en nuestros análisis principalmente con una resistencia. Pero puede ser cualquier cosa, es aquel que te va a consumir energía. Tenemos la protección, que es un fusible, el cual nos va a permitir, puede ser un fusible o puede ser algún otro método de protección, ya sea para el circuito, para el usuario o en general. Y el interruptor o el sistema de control, el que nos va a permitir encender y apagar dicho circuito. Ahora vamos a las diferencias entre sistema, instalación y circuito. Bueno, pues un sistema eléctrico es el término utilizado para referirse a la red eléctrica existente en un país o región. Es decir, por ejemplo, vemos la imagen de en medio, es desde el suministro, más bien desde la creación de la electricidad hasta el suministro en cada casa. Una instalación eléctrica se utiliza para referirse a la instalación eléctrica industrial o domiciliaria. Es decir, en una industria o en tu casa, toda la red de cableado, eso es una instalación. Y un circuito eléctrico es únicamente una interconexión de componentes eléctricos que transportan la corriente eléctrica. Es decir, como la primera imagen, únicamente un circuito cerrado. Si lo llegamos a organizar, vemos que sería: lo más pequeño es un circuito eléctrico, de ahí vamos a una instalación eléctrica y de ahí brincamos hasta el sistema eléctrico. Vamos como último
con el código de colores. Pero antes, si hasta aquí el video te está gustando o te está pareciendo interesante, o si quisieras que fuera más detallado, por favor déjamelo en los comentarios. Pero sin más por decir, te invito a que te suscribas y a que compartas. Ahora sí, el código de colores para las resistencias. Las resistencias nos van a permitir sustituir los elementos de carga o tener un control sobre el voltaje y la corriente de nuestro circuito. Para ello, tenemos que entender esta tabla. Las resistencias pueden traer de 4 a 5 bandas. Por ejemplo, en el caso de la resistencia que tenemos acá abajo, tiene 4 bandas. Pero si tuviera 5 bandas, veríamos que las 3 primeras nos van a determinar un valor. Es decir, un valor numérico. Pero la cuarta o la tercera, según sea el caso, va a representar el exponente o la base 10 a la que hay que elevar. Y la última, la tolerancia. Vamos a hacer el análisis de esta resistencia que tengo acá abajo para saber su valor. Tenemos la primera cifra, que es un 2. La segunda es morado y representa el 7. Por lo tanto, es de 27. Ahora, al no tener 5 bandas, brincamos a la tercera como el multiplicador y vemos que está en verde y se va a elevar a la 5. Entonces sería 27 por 10 a la 5. Y este tiene una tolerancia de más o menos 0.05%. Es decir, que su valor puede variar. Y esa es la tolerancia. Es muy importante también identificarla porque cuando hacemos los análisis, los hacemos con resistencias de valores ideales. Y en la realidad es que muchas veces esos valores pues no coinciden. Y eso nos puede perjudicar en algún parámetro del análisis. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. La próxima clase vamos a hablar sobre los valores de voltaje, resistencia y los vamos a definir más a detalle para que sea entendible. Si el video te gustó, si el video te parece interesante, el curso te parece agradable, te invito a que te suscribas y que compartas. Principalmente esto va a depender de tu apoyo. Este curso no tiene ningún costo más que el apoyo que tú le des. Así es, qué ofertón. Por favor, compártelo, suscríbete. Y también déjame en los comentarios si quieres que hable más a detalle de alguno de los temas. Y sin más por decir, muchas gracias, bienvenido y quédate para más del curso de circuitos. Date una vuelta por el canal, a lo mejor encuentras algo más interesante. Chao.